Excelente día, familia de Radio Arcoíris de Amor. Les saluda con el gusto de siempre su amigo y hermano en Cristo, Isaías Gil, desde Los Ángeles, California. Sean todos bienvenidos una vez más a nuestro tiempo de devocional diario, uno más entre las llamas. La reflexión de este día tiene un título muy particular, una frase muy corta y sencilla. Inclusive para algunos les puede parecer hasta simple, un mero cliché, pero la realidad es que es una verdad poderosa, excelsa y maravillosa, con el poder de cambiar vidas, circunstancias, el futuro, y no solo el futuro inmediato, no solo el futuro temporal y terrenal, sino el rumbo, el destino eterno de aquellos que lo creen y se apropian de ella. El título es Dios es bueno. ¿Sabía usted, estimado oyente, de que Dios es bueno? ¿Cree usted esta verdad poderosa con todo su ser? Bueno, echemos un vistazo a la Biblia, a la santa palabra de Dios, para conocer a este Dios bueno, santo, puro, perfecto y misericordioso, compasivo, perdonador, todopoderoso y un gran etcétera que predica y abraza el cristianismo bíblico. La enseñanza la estaremos tomando del Evangelio de Lucas capítulo 7, de los versículos 11 al 17. Tradicionalmente esta historia se le conoce como la viuda de Naín. Leemos: Aconteció después que iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: No llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que le llevaban se detuvieron. Y dijo: Joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: Un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea, y por toda la región de alrededor. Fin de la cita. ¡Qué escena tan conmovedora! Obviamente que se muera un hijo es una tragedia para cualquier persona. El solo hecho de imaginarlo nos cuesta, nos produce algo en lo más profundo de nuestro ser. Debe ser algo sumamente doloroso porque casi es hasta antinatural, por llamarlo de alguna manera. Los hijos de algún modo estamos resignados a enterrar a nuestros padres, sobre todo cuando ellos ya han alcanzado una edad avanzada. Pero darle sepultura a un hijo debe ser algo indescriptible. Bueno, la Biblia no nos da el nombre de esta mujer. De hecho, no se vuelve a hacer mención de ella en las Escrituras, salvo en esta ocasión. Probablemente porque no era considerada una persona importante para el mundo de su época. Después de todo, en una cultura patriarcal, solo era una mujer, y para colmo de males, viuda. Por si fuera poco, su único hijo, que significaba toda su esperanza para poder sobrevivir, se le acababa de morir. Esta historia resuelve claramente la cuestión sobre si Dios nos conoce, si le importamos o no, si le importan nuestras vidas, si se interesa por nuestros problemas, por nuestras circunstancias o no. Quiero mencionar que las viudas de aquella época no vivían como viven la mayoría de las viudas hoy en día. Muchas de ellas realmente la pasaban mal. En las culturas paganas, las viudas jóvenes tenían que dedicarse a la prostitución para poder encontrar su sustento. Y las viudas ancianas eran arrojadas a las calles porque se les consideraba una carga. Y los reinos e imperios de la época no tenían un programa asistencial para ellas. No obstante, en Israel, en la nación de Jesús, el Mesías prometido primeramente a los judíos, pero también a todo el mundo entero, Dios había sido muy claro sobre este asunto. Dios había ordenado que no se desamparara a las viudas y a los huérfanos. Sin embargo, como vemos por varios pasajes de la Biblia, encontramos a Dios reprochando al pueblo por haber hecho oídos sordos a su mandato. Pero ¿quién era esta pobre viuda en la nación de Israel? Prácticamente no era nadie. No era nadie influyente. No era conocida. No provenía de una familia pudiente, ni tampoco formaba parte de ninguna facción religiosa importante, como la de los fariseos o la de los saduceos. Lucas, el autor de este evangelio, ni siquiera menciona que era seguidora de Jesús. De hecho, la palabra fe
brilla por su ausencia en esta historia, aunque eso no implica que ella no creyera en Dios. Es muy probable que los participantes de este cortejo fúnebre y aún la aldea completa era la primera vez que miraban a Jesús cara a cara. Es muy probable que ya habían escuchado hablar de él, aunque tal vez no todos, porque al final de la historia dice que después de este evento fue cuando se extendió la fama de Jesús por toda la región de alrededor. Una cosa es segura, ella no conocía a Jesús, pero él la conocía. Ella podía pasar desapercibida ante los ojos del pueblo, del mundo que la rodeaba, pero no ante los ojos de Dios. ¿No le da gusto saber eso? Bueno, en los primeros 10 versículos de este capítulo 7 del Evangelio de Lucas, Jesús hace uno de sus tantos milagros portentosos. Sana al siervo de un centurión romano, aún sin que este enfermo estuviera presente. Y el versículo 11 nos dice que, precisamente aquí donde comienza nuestra historia, nos dice que aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín. La frase aconteció después en el original griego se lee de la siguiente manera: y al día siguiente, lo cual nos indica que para que Jesús pudiera interceptar a este cortejo fúnebre, tuvo que haber caminado toda la noche y parte del día para poder llegar en el momento oportuno, ya que en el primer siglo este trayecto de Capernaum a Naín, la aldea de esta viuda, se hacía aproximadamente día y medio de camino. Y aquí podemos claramente ver el corazón de Dios, el corazón de Jesús, el Hijo de Dios, que vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido. Vino por los pobres de espíritu, por los quebrantados de corazón, por los que no tienen absolutamente nada que ofrecerle a Dios. La frase Dios siempre llega a tiempo claramente cobra todo el sentido del mundo en esta historia. El versículo 12 y 13 de nuestra historia que acabamos de leer dice que cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que iban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Quizás esta pobre viuda había pasado toda la noche en su piso de tierra, desconsolada, preguntándole al Padre por qué se había quedado completamente sola. Quizás le aterraba la soledad y el futuro incierto que se iba a enfrentar, y todas las penumbras que se avecinaban a su vida. Pero Jesús estaba ahí, estimado oyente. Y cuando Jesús está presente, las cosas jamás pueden seguir igual. La Biblia dice que cuando la vio, se compadeció de ella. La palabra en español, que se tradujo por se compadeció, no le hace justicia al significado del original griego, pero básicamente significa que algo dentro, en lo más profundo de Jesús se movió. Habla de un dolor fuerte en su interior. Y le dijo: no llores. La frase no llores está en tiempo presente, de lo cual podemos ver que la viuda simplemente estaba inconsolable, y no era para menos. Pero Jesús, sin temor a la pureza del ritual que prohibía tocar a los muertos, tocó el féretro, que en realidad no era una caja como la de ahora, sino una cama de madera cubierto de telas, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, e inmediatamente se lo dio a su madre, y glorificaban a Dios. Gloria a Dios, qué maravilla. Cuando la gente me cuestiona si estos hechos son verídicos, mi respuesta contundente y categórica es: por supuesto que sí. Porque los milagros que leemos en la Biblia no los realizó un simple mortal como tú y como yo, estimado oyente, sino el Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, el Dios encarnado, el Mesías prometido, Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Pero se me hace difícil creer, dicen algunos. Sí, porque como el propio Jesús afirmara, porque desconocéis las Escrituras y el poder de Dios. Sin embargo, estimado oyente, esta es la palabra de fe que predicamos. Amigo y hermano que me escucha, le animo a que ponga su mirada en Jesús, en el Hijo de Dios, y a que deposite toda su confianza y esperanza, no en una religión, sino en el Dios de las Escrituras. Le animo a que se acerque a Dios, ya que Él tiene una vida y un futuro glorioso para cada uno de nosotros, pero es necesario creer en Él, ya que la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios.
al igual que esta viuda que había perdido toda esperanza porque aparentemente se había quedado sola. Probablemente usted que me escucha se siente igual, solo, triste, desconsolado. Sin embargo, como vemos en esta historia, no le somos indiferentes a Dios. A Él le importan nuestras vidas y le importan nuestras circunstancias. Jesús dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y todo aquel que busca halla, y el que llama se le abrirá. Porque ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Oremos. Gracias, amado Dios. Gracias, Señor, por tu bendita palabra, porque por medio de ella te conocemos. A través de ella, Señor, conocemos de tus planes de bien, de tus planes que tienes para con nosotros. Como escribiera el profeta Jeremías, planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Te ruego, Señor, que bendigas y levantes a todo aquel corazón abatido, quebrantado, a todo aquel que sufre, a todo aquel que padece y que cree que no hay para él ni para ella un futuro ni una esperanza. Te ruego, Señor, que te manifiestes a su vida y que, al igual que esta viuda, le des una nueva oportunidad y una nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, estimados oyentes, por sintonizarnos, y nos estaremos reencontrando en una próxima ocasión en este tiempo de devocional, uno más entre las llamas. Dios les bendiga.